Bienvenidos a una clase nueva de física. Vamos a realizar el día de hoy el teórico 4, ¿no? El teórico 4 que se trata de las formas de expresión de un vector y sus transformaciones. Ok. Formas de expresión entonces de un vector. Vamos a ver cómo es que se puede expresar un vector y cuáles son las transformaciones que requieren estos, ¿no? Bien. Entonces, el primero de estos ejercicios, el primero de los ejercicios que nosotros vamos a hacer es ver cómo se representa un vector en función de su módulo y su ángulo. Es decir, vamos a partir desde las coordenadas polares. Bien, ¿qué tiene un vector en sus coordenadas polares? Pues obviamente el vector se va a representar en el plano. Sí, y va a estar representado por un par ordenado. Es decir, vamos a representarlo por el módulo del vector y el ángulo que se mide desde el eje polar, o sea, desde el eje de las X positivas, hasta el radio vector en sentido antihorario. Fíjense, por favor, acá nosotros tenemos un eje coordenado, eje X positivo, eje Y positivo, ¿sí? Eje X positivo, eje Y positivo, eje X negativo, eje Y negativo. En este caso, mi vector se está trasladando hacia, a ver, norte, sur, oeste, este, entonces está en el sentido suroeste, ¿no es cierto? Se está yendo a través del tercer cuadrante. Entonces, aquí está el vector que va a tener un módulo, obviamente, y fíjense cómo el ángulo se mide desde el eje X positivo hasta el radio vector, o sea, hasta que le toque al vector. Bien, para este caso, entonces, cuando nosotros lo representemos de esta forma, ¿sí? Cuando nosotros lo representemos de esta forma es porque está en una coordenada polar. Fíjense, nuestro primer ejemplo nos dice, tengo 8 metros, pero estos 8 metros, ¿qué son? Estos 8 metros, ¿sí? Estos 8 metros son el módulo. Vamos a escribirlo por acá. Los 8 metros que nosotros vemos por acá, esto es el módulo, también conocida como la hipotenusa. ¿Es el módulo o es la hipotenusa? Los 8 metros es el módulo o la hipotenusa. Sí, esto es una H. Y estos 125 grados son el ángulo que hay desde el eje de las X positivas hacia el vector. Entonces el literal A, ¿qué nos pide hacer? Dice, conocidas las coordenadas polares del vector, vamos a encontrar las coordenadas rectangulares. Entonces fíjense lo que estamos haciendo acá. Estamos transformando de coordenadas polares, le vamos a transformar en coordenadas rectangulares. Bien, voy a transformar de una coordenada polar, que esto está en forma polar, por favor. ¿Sí? En fórmula yo le podría poner, bueno, el vector A es igual a el módulo, ¿sí? No se olvide que el módulo es la letra sin la flechita, y el ángulo. Ahí podríamos nosotros tener la fórmula del vector A en función de la coordenada polar. Ahora, si yo quiero transformarle a una coordenada rectangular, lo que necesito claramente es el ángulo. Entonces, fíjense, 125 grados. Yo nunca me voy a olvidar que desde el primer cuadrante hasta acá, ¿sí? Hasta acá, hay exactamente 90 grados. ¿Sí? Hay exactamente 90 grados. Entonces, para llegar a los 125 grados me hacen falta 35 grados más. Entonces, de los 90, si le sumo de aquí a acá, que serían 35 grados, llegaría a la totalidad de los 125 grados. Ahora vamos a hacerlo un poquito más prolijo para que me entiendan, ¿no? Fijémonos, fijémonos. Voy a pintar con colorcito rojo. Sí, voy a pintar con colorcito rojo los 90 grados. Ustedes esto ya lo aprendieron en triángulos rectángulos. Esto de acá son 90 grados, lo que está con rojo. ¿Sí? Lo que está con rojo son 90 grados. ¿Por qué? 90 grados siempre es
el ángulo que se encuentra entre dos rectas perpendiculares. Bien, entonces esos son los 90 grados. Y voy a pintar de azulito lo que le falta para que sean 125 grados, que sería este pedacito de acá. Entonces con rojo están los 90 grados. ¿Y cuánto le falta a los 90 grados para que se convierta en 125 grados? 125 grados. Pues claro, a los 90 le faltan 35 grados. Estos 35 grados son los 35 grados que vienen acá. ¿Sí? Pero usted dirá, pero Esteban, a nosotros no nos está preguntando por los 35 grados de acá, sino nos dice 125. Y sí, 125 grados ya empiezan a valer a partir del segundo cuadrante. Bien, ahora usted dirá, listo, ya medí los 125 grados, que lo puede hacer perfectamente con un graduador. Y ahora, ¿cómo sé que estos son 8 metros? Pues bueno, no es necesario que usted adquiera un pedazo de papel enorme. Usted le puede hacer a escala. De hecho, hasta ni siquiera tiene que medir 8, ¿no? Ya, si es que usted lo hace de la forma en la que generalmente uno lo haría, ¿no? ¿Cómo es lo que uno lo haría? Diría, a ver, bueno, yo sé que son 125 grados, sé que va a estar en el segundo cuadrante. Voy a decir que, digamos que por acá, ya, listo. Entonces, esto van a ser mis 125 grados y hasta acá van a ser mis 8 metros del módulo. El módulo del vector A son 8 metros, generalmente, ¿no? Eso es lo que haría cualquier persona que esté resolviendo este ejercicio. Bien. Ahora, como nos está pidiendo encontrar las coordenadas rectangulares, no se olvide que para encontrar, para usar las coordenadas rectangulares, y esto apúntelo por favor, para transformar en coordenadas rectangulares, necesito sí o sí triángulos. Para que usted transforme a coordenadas rectangulares, usted necesita triángulos. Y depende de usted cuál sea el triángulo que desee usar. Yo, por ejemplo, por comodidad, voy a usar este triángulo de acá que estoy señalando. Voy a usar este triángulo que está invertido, digámoslo, de cabeza. ¿Por qué? Pues por simple comodidad, ¿no? Por simple comodidad. Como ya les había dicho, si esto es 90, este ángulo de aquí tiene que ser 35 grados para que juntos 90 más 35 me den los 125 grados, que es todo el ángulo de acá. Entonces, ¿qué acaba de pasar? Que yo acabo de aislar, por decirlo de alguna manera, yo acabo de aislar un triángulo que se va a ver más o menos, no así, claramente, está muy feo, pues porque todavía no controlo bien esta digitalizadora. A ver, vamos a hacerlo prolijo, a ver, Esteban, vamos a hacerlo prolijo. Pero una línea así, una línea así y una línea para acá. Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo arriba? No se olvide que todo lo horizontal va a representar a X, todo lo vertical va a representar a Y, y esta que es la hipotenusa, porque este es el ángulo de 90 grados, va a ser el módulo A. Entonces, las coordenadas rectangulares son AX y son AI. Entonces, si yo quiero conocer la coordenada rectangular AX, que la estoy poniendo con rojo, yo voy a necesitar conocer un ángulo también. Si sé que estos son 35 grados, podemos usar el seno, ¿verdad? Podemos usar el seno. ¿Por qué? Porque el seno es cateto opuesto, ¿sí? El seno es cateto opuesto. Entonces vamos a borrar esto de aquí. Y para hallar a X necesitamos el seno del ángulo. Vamos a poner acá. A ver. El seno de 35 grados es igual al cateto opuesto a 35 grados. ¿Quién es el opuesto a 35 grados? El opuesto es AX. AX sobre la hipotenusa. Sobre la hipotenusa. Un momentito, por favor.
Y sobre la hipotenusa, que serían los 8 metros. Espérenme un segundito, por favor. Se me has robado. Listo. Entonces, no, 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 ya hago yo, no te preocupes. Sí. Bien, despejamos a X, por favor. A X, que está acá, el 8 está dividiendo, pasa a multiplicar al seno de 35. Esto ya lo hemos hecho en resolución de triángulos rectángulos. Entonces, el 8 pasa a multiplicar a seno de 35. Entonces, esto sería 8 metros por el seno de 35 grados. Si es que ustedes reemplazan ese valor en la calculadora, ¿sí? Si ustedes reemplazan ese valor en la calculadora, AX, ¿cuánto quedaría? Vamos a poner esto en la calculadora. Prendemos 8 por el seno de 35. Eso nos da 4.588. 4.588 y la magnitud de acá son metros. Fíjense entonces cómo AX se ha convertido en 4.588. Bien, entonces lo borramos. Voy a poner por acá. AX es 4.588 metros. Bien, ahora, ¿qué haríamos para encontrar AI? AI, no se olviden que AI es esta componente de acá. Y si estos son 35 grados, y para encontrar AX usamos el seno, para encontrar AI podemos usar el coseno. Entonces, el coseno de 35 grados, no se olvide que los 35 grados era este ángulo de acá. El coseno de 35 grados es cateto adyacente. ¿El cateto adyacente quién es? El cateto adyacente es AI sobre la hipotenusa. La hipotenusa es 8 metros. De la misma manera, despejamos ahí, que es la coordenada en I que nosotros deseamos saber. Entonces, el cateto AI o la componente AI va a ser 8 metros por el coseno de 35. El 8 metros que está dividiendo pasa a multiplicar. 8 metros por el coseno de 35 grados. No se olvide que si tiene alguna duda, me puede preguntar cuando quiera. Luego, y finalmente, ahí va a valer, tenemos que reemplazar eso en la calculadora, 8 por el coseno de 35, que nos queda 6.55. 6.55 metros. 6.55 metros. ¿Sí? Y podemos poner acá entonces AX ya encontramos, ahí es 6.55 metros. Y podemos borrar lo demás, ¿no? Podemos borrar lo demás, lo que ya no necesitamos, lo que ya no ocupamos. Que no se preocupen, ¿no? Que de hecho todos estos, la resolución de todo esto está en la diapositiva, así que usted no tendría que preocuparse. Fíjense. Ah, sí, me olvidaba de una cosa. A la componente AX, una vez que usted ya la encuentre, solo para la componente AX, por favor. Solo para la componente AX. Nosotros ya lo habíamos encontrado, era, ¿cuánto era? Era 4.588, ¿no? 4.588 metros. Y usted ya estaba feliz, ¿no es cierto? Usted dice, listo, ya encontré mi componente AX. Pero lo que se está olvidando quizá es que la componente AX está en las X negativas. Está en las X negativas. Entonces, lo que usted tiene que hacer es decir que la componente AX es menos 4.588 metros. ¿De acuerdo? Usted va a poner eso
negativo. ¿Por qué va a ponerlo negativo? Pues porque está en las X negativas. No se olvide, estas son las X positivas, aquí todas las X son positivas. En cambio acá donde yo voy a poner con rojo, todas las X son negativas, ¿sí? Todas las X son negativas. Y fíjense, esta X de acá está en las X negativas, por eso le cambiamos con menos. Ahora, digamos que usted lo que desea es hacer esto un poquito más rápido, usted ya tiene el conocimiento eh, de la resolución de triángulos. Lo que usted puede hacer es transformarle con la calculadora, ¿no? Transformarle con la calculadora. ¿Cómo va a ser esto? En la calculadora usted va a encontrar una teclita que se llama rec, que generalmente está en el menos. Entonces, los pasos para hacer esto sería Shift, o sea, usted tiene que aplastar la tecla Shift más la teclita que diga rec. Ahí le va a salir a usted en la pantalla de la calculadora le va a salir así, rec y un paréntesis. ¿Qué es lo que va a poner usted entonces? Usted va a poner esto de aquí. Va a poner 8, va a poner una coma que generalmente está con la letra X. Igual, tiene que ser una coma, ¿sí? Una coma. Y va a poner los grados, 125. Una vez que usted ponga eso, a usted le va a dar un resultado ya. Le va a decir en X es menos 4.588, ¿sí? Y le va a dar el resultado en el eje Y también. En el eje Y le va a dar 6.55. 6.55. Claramente los dos son metros. Y como nos pidió transformar esto en coordenadas rectangulares, ustedes ponen mi vector A en coordenadas rectangulares son menos 4.588 metros, punto y coma, 6.55 metros. Claro que podríamos ponerle afuera del todo a las unidades, ¿no? Y borrarle de aquí. Exacto. Y ahí estaría ya mi vector en coordenadas polares. Y también la transformación de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Y aquí estaría la resolución por triángulos rectángulos. Vamos con el siguiente ejercicio, por favor. ¿Qué me pide en el siguiente ejercicio? Ahora me pide transformar desde las coordenadas polares a coordenadas geográficas. Bien, ahora, ¿qué es lo que nos dice? Para que tú puedas transformar de coordenada polar a coordenada geográfica, necesitas conocer el rumbo, ¿ok? Necesitas conocer el módulo, aquí está otra vez R, y necesitas conocer el rumbo. No nos olvidemos que el rumbo es el ángulo que está formado entre el eje norte o sur y el radio vector. Ahora, hay varios libros, como el libro de la Politécnica Nacional, de Física de la Politécnica Nacional, donde el rumbo no es necesariamente empezar desde el norte o desde el sur, sino que se puede empezar desde cualquier ángulo. Bueno, entonces queda cuestión suya, ¿no? Bien. Sí, pues lo único que nosotros necesitaríamos es encontrar el ángulo que aquí lo llama phi. Ahora ustedes saben que phi va a ser los 125 grados, que es todo lo que está acá, menos los 90 grados de aquí. Es decir, que phi van a ser 35 grados, que nosotros ya lo habíamos hallado desde la vez anterior. Entonces es bueno saber que ahora phi, este ángulo de acá, son 35 grados. Y aunque parezca un poquito cuento, si usted tiene la coordenada polar, la puede transformar rápido a coordenada geográfica. Voy a poner acá la coordenada polar. La coordenada polar es el vector A es igual a 8 metros, el módulo, 125 grados. Si yo ya sé cuál es el ángulo formado entre norte y el norte o sur y el
vector, yo ya puedo transformarle a geográfica. Fíjense, geográfica, para transformar a geográfica, lo que vamos a hacer es el mismo vector A, pero representado en coordenada geográfica, se repite el módulo, no cambia el módulo, y lo único que voy a hacer es poner en función de los ejes cardinales. Este vector está desde el norte y se desplaza 35 grados hacia el oeste. Entonces pongo acá, norte, 35 grados hacia el oeste. Facilísimo, ¿sí? Facilísimo. Lo único que necesitamos saber fueron los ejes cardinales, norte, sur, este, oeste. Entonces, para transformar la coordenada geográfica, el módulo es el mismo, que son 8 metros. Y fíjese, norte se transportó 35 grados hacia el oeste. Sencillísimo, ¿no? Bien. Igual esto está resuelto acá, no se preocupen. ¿Sí? Norte 35 grados oeste, aquí está la coordenada geográfica. Siempre lo último es la coordenada en lo que se quiere encontrar. Pasemos, por favor. Dentro de este mismo ejercicio, ¿sí? Dentro de este mismo ejercicio nos pide, una vez que ya conocemos las coordenadas rectangulares, tenemos que expresar en función de los vectores base. Entonces no se olvide, aquí voy a representar al vector en sus coordenadas rectangulares. Rectangulares. ¿Cómo es el vector en coordenadas rectangulares? Ah, pues bueno, era A menos 4.58 menos 4.588, punto y coma, y 6.55 y 6.55. Todo esto en metros. Estas son las coordenadas rectangulares. Si me piden función de los vectores base, si me piden función de los vectores base, no se olvide lo fácil que era transformar de coordenada rectangular a vector base. Porque de coordenada rectangular a vector base copio los mismos valores, menos 4.588. La única diferencia es que yo le voy a añadir el vector base y, ¿sí? Le voy a añadir el vector base y, voy a ver el signo que tenga el 6.55, es positivo, entonces pongo más, copio el valor 6.55, solamente que esto vendría con J. La coordenada en Y viene con J. Entonces los vectores base es lo mismo que la coordenada rectangular, si se fijan es lo mismo, solamente que aumentamos la Y y la J. De coordenada rectangular a vector base, facilísimo. Solo copio los mismos valores, los mismos números, pero aumento la Y y la J con la flechita que indica que esos son los vectores base. Borro. No se preocupen que esto igual está ahí resuelto como pueden ver. Bien, ahora, queremos expresar el vector en función de su módulo unitario. Bien, en función de su módulo unitario. Entonces, para esto nosotros necesitamos conocer cuáles son los requisitos. Los requisitos son saber el módulo que nosotros sí lo sabemos, que es 8 metros, y necesitamos conocer el vector en función de sus vectores base, que también lo conocemos, ¿sí? También lo conocemos al vector en función de sus vectores base, que era menos 4.588 en Y más 6.55 en J metros. Estos son los dos requisitos para saber el módulo en función de su módulo unitario, ¿ok? Entonces, para esto necesitamos encontrar el unitario. ¿Cómo se encuentra el unitario? El unitario lo vamos a encontrar acá. Pongamos acá, unitario. El unitario tiene la siguiente forma. El unitario del vector A va a ser igual al vector A en función de sus vectores base, o sea, en función de Y y de J, y dividido para su módulo. Es decir, que el unitario del vector A va a ser igual. ¿Cuál es el vector base? El vector base son menos 4.588y
más 6.55J metros. Y abajo el módulo que son 8 metros. Metros con metros se simplifica. Y seguimos por acá. El unitario del vector A va a ser igual. Y aquí tenemos que dividir cada elemento. Menos 4.588 y dividido para 8. Y más 6.55J dividido para 8. Dividimos cada cantidad para el unitario, perdón, para el módulo. ¿Cuánto sería entonces menos 4.58 menos 4.588 dividido para 8? Eso me da una cantidad de menos 0.573. Menos 0.573. Y obviamente esto va a salir positivo. ¿Cuánto es 6.55 dividido 8? Eso me da 0.818. 0.0.818J. No se olvide, por favor, que el unitario, ¿sí? El unitario es una magnitud adimensional. Pero lo que me pide a mí no es hallar el unitario. Nosotros en los ejercicios, en el práctico anterior y en el teórico anterior, solamente hallábamos el unitario. Ahora nos pide el vector en función. Entonces, el vector en función del módulo y unitario lo vamos a poner acá. Acá va a estar la respuesta. Entonces, el vector A en función de su módulo. ¿Cuál es el módulo? 8 metros. Y por el unitario. ¿Cuál era el unitario? Menos 0.573i más 0.818J. Y esta sería la respuesta, mis estimados estudiantes. Esta de aquí. ¿Sí? El vector A, pero en función del módulo y en función del unitario. ¿Bien? Entonces, ¿cuál fue el proceso que debíamos seguir? Entonces, primero, reconocer si tenemos el módulo y si tenemos el vector base. Sí, lo tenemos. Entonces, el segundo paso sería hallar el unitario, ¿no? El unitario, ¿qué es? El vector en función de sus vectores base dividido para el módulo, lo reemplazamos, lo dividimos entre i y la j, hallamos el unitario y el tercer paso es expresar al vector en el módulo y en el unitario. Bien, no se preocupen, esto igual está resuelto de esa manera, ¿no? Bien, ahora pasamos por favor a un vector que está en función de sus coordenadas rectangulares. O sea, nosotros nos van a dar el vector X sí, con la BX y con la BY. Cuando en el plano del vector B tiene como punto inicial el origen de coordenadas, queda determinado por las coordenadas rectangulares BX y BY, donde cada coordenada recibe el nombre de componente rectangular. Entonces, componente rectangular X, componente rectangular Y. Y tenemos como ejemplo el vector B, que va a estar representado con menos 4 y menos 8. En este caso es una unidad de velocidad, metros por segundos. Para este caso, vamos a ver cómo sería expresar este vector que está en función de sus coordenadas rectangulares en función de sus vectores base. Facilísimo. Como ya les había dicho, en este caso el vector B, esto está en coordenadas rectangulares. Si está en coordenadas rectangulares, que son en este caso menos 4 y menos 8 metros por segundo, para transformar a vectores base es completamente fácil. Vectores base. ¿Sí? Vectores base. Para transformar a vectores base, el mismo vector B, ¿qué hacíamos? Aumentar I y J. Menos 4. Y, en este caso veo el signo que tenga acá, en este caso es menos 8J. Y conservo la unidad, ¿no? Metros sobre segundos. Entonces, de coordenada rectangular a vector base, de coordenada rectangular a vector base ha sido facilísimo, solamente aumentar la i y la j, como ustedes van a observar ahí.
Aumentó la I y aumentó la J los mismos valores que estaban ahí. ¿Ok? Sigamos, por favor. Ok, ay, bien, entonces ahora nos dice, si ya transformaste a vectores base, sí, si ya transformaste a vectores base, ahora necesitamos que las transformes a coordenadas polares, ¿sí? Ahora queremos que la transformes a coordenadas polares. ¿Para eso qué necesitamos nosotros? ¿Sí? ¿Para eso qué necesitamos? Nosotros necesitamos graficar. Por favor, si ya me dice que está en -4 en X, fíjese, yo voy a recorrer -1, -2, -3, -4 acá, entonces está hacia la izquierda, y me dice ¿menos cuánto? -8 en Y. Aquí le faltó el signito menos, ¿no? Ese es error del libro, no mío. Aquí es menos. ¿Ok? Ahí es menos, perfecto. -8 metros por segundo, entonces -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8. Genial. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Lo que yo necesito saber para transformar a coordenada polar, necesito saber cuál es el ángulo que hay desde el eje de las X positivo hasta que toque el vector. Ahora usted dirá, está un poquito complicado, Esteban, porque yo no conozco este al que el libro le dice teta 1. Si le dice teta 1, pues es desconocido. Y usted dirá, pero no podríamos saber, no teta 1, sino esto que tú vas a poner con rojo. Esto no es un ángulo conocido. Y yo le diría, sí, sí, pero por supuesto que es un ángulo conocido. Ustedes lo vieron desde la escuelita, se llama ángulo llano. Y el ángulo llano, que estoy poniendo con rojo, mide exactamente 180 grados. Entonces son 180 grados más el ángulo teta 1 que yo le pintaría con azulito, ¿no? Entonces 180 grados más el ángulo teta 1 me va a dar el ángulo teta final, que es lo que nosotros necesitamos, ¿ok? Bien. Entonces, ¿a qué me voy a abocar yo? ¿A qué me voy a dedicar? Me voy a dedicar a, me voy a dedicar a encontrar el ángulo teta 1. Dios te bendiga, amén. Entonces, ahora vamos a encontrar el ángulo teta 1. Y usted dirá, pero ¿cómo? ¿Cómo se encuentra el ángulo teta 1? Todo es con triángulos, por favor, todo con triángulos. Entonces, como el ángulo teta 1 está en este triángulo, voy a ocupar esto que yo estoy señalando. Este triángulo de acá. ¿Sí? Este triángulo de acá lo vamos a utilizar. Que se vería más o menos así. Yo sé que no está muy prolijo, ¿no? Teta 1. Escribes. Escribes y hoy saco copias de esto. Sí. Oh, sí, eso. Listo, entonces el triángulo se vería así, ¿no? Este es el ángulo de 90 grados. Aquí estaría BX, que aquí lo pone con menos. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con eso. Este es el módulo, que sería B. Esto sería BI, que lo pone con menos igual. Como les digo, no estoy tan de acuerdo, pero bueno. ¿Cómo hacemos para hallar este ángulo? Podemos hacerlo a través de la tangente. ¿Por qué? Ya van a ver por qué. La tangente del ángulo teta 1, como es una incógnita, lo voy a poner con rojo, teta 1. La tangente del ángulo teta 1 va a ser igual a ¿qué? Cateto opuesto, la tangente es del cateto opuesto, o sea, BI, bueno, ya lo pone con menos, bueno, cateto opuesto sobre cateto adyacente. El adyacente es menos BX. Si nosotros despejáramos teta 1, si nosotros despejáramos teta 1, ¿sí?
voy a ponerlo por acá. Si despejáramos teta 1, ¿qué nos quedaría igual? Esto nos quedaría igual a la tangente, a la menos 1. No se olvide, esto ya lo hicimos en el teórico y en el práctico. ¿De cuánto es BI? En este caso, BI son menos 8 y BX son menos 4. Como ambos son metros por segundo sobre metros por segundo, se simplificaría y vamos a ver cuál es el valor de teta 1. El valor de teta 1 va a ser shift tangente de menos 8 sobre menos 4. Y esto nos da 63.43 grados. Teta 1 han sido 63.43 grados. Pero esto es solo teta 1, no es todo el ángulo que yo necesito. Entonces, el ángulo teta van a ser los 180 grados del ángulo llano, que es desde, o sea, todo esto de acá, más los 63.43 grados, que son el ángulo teta 1, ¿no? Ahí completaríamos todo desde el eje de las X positivas hasta que toque el vector. ¿Cuánto sería esto? Vamos a sumarle más 180 y eso nos da 243.43 grados. Finalmente, el ángulo teta es igual a 243.43 grados. Pero ojo que no hemos terminado de hacer el ejercicio. ¿Sí? ¿Por qué no he terminado de hacer el ejercicio? Porque a mí me pide, ¿sí? A mí me pide que deje en coordenadas polares. Y para dejar en coordenadas polares yo necesito el módulo y necesito el ángulo. Entonces, el módulo nosotros lo vamos a hallar a través de el teorema de Pitágoras. Entonces, el módulo de b va a ser igual a la raíz de bx al cuadrado, o sea, menos 4 al cuadrado, más bi al cuadrado, o sea, menos 8 al cuadrado. El módulo de b va a ser igual entonces a la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado, que es 16, y la raíz cuadrada de menos 8 al cuadrado, que es 64. Bien, entonces el módulo de b va a ser igual a la raíz cuadrada de 70 de 80. Es decir que el módulo de b, la raíz de 80, es 8.94. 8.94 metros por segundo. Bien, 8.94 metros por segundo. 240. Bueno, entonces borramos todo esto. Ya tengo el módulo, ya tengo el ángulo. Entonces yo ya podría escribir por acá que mi vector B es igual al módulo, o sea, 8.94 metros sobre segundos, punto y coma, 243.43 grados. No se olvide que la coordenada polar necesita el módulo, el módulo que lo acabamos de encontrar por aquí, y necesita el ángulo teta. El ángulo teta es desde el eje X positivo hasta que toque el vector. Y lo acabamos de hallar aquí. Igual, si es que gustan, lo puedo poner por pasos, ¿no? Este sería el primer paso. Este sería el segundo paso, hallar el módulo. Y el tercer paso ya sería, pues obviamente, colocar el vector. No se preocupen que esto está más lindo explicado aquí. Seguimos, por favor. ¿Y qué nos pide ahora? Ahora nos pide transformar en coordenadas de polares a geográficas. Y esto es sumamente fácil porque lo que necesitamos es este ángulo de aquí, el ángulo phi. Y para saber el ángulo phi, lo único que tenemos que hacer es restar 90 grados menos los 63.43 grados que era el ángulo teta 1. No se olvide que esto era teta 1. Vamos a ver a cuánto nos da igual. 90 menos 63.43, eso nos da 26.57. Entonces, el ángulo phi
es 26.57 grados. Y es fácil ya colocar que el vector B está dirigido desde el sur 26.57 grados hacia el oeste. Vaya, esto no es así. Primero es el módulo. Que no me alcanza el tiempo. Primero el módulo, a ver. El módulo. ¿El módulo cuánto eran? Sí, 8.94 metros por segundo. Punto y coma. Sur, 26.5.